Hoy, en Educación y Desarrollo, continuamos con los mejores momentos del especial Segundo Seminario sobre Calidad de la Educación a Distancia Virtual, el cual contó con la participación de más de 5.000 inscritos de 28 países, además de importantes personalidades del mundo académico que han aportado al desarrollo y la evolución de la educación superior en Iberoamérica. O sea que hemos pasado a una masificación de la educación en términos de la educación a distancia que va a seguir. Hemos acelerado la digitalización y la virtualización de los procesos. Se está acelerando el crecimiento de la cobertura como resultado de cambio en los mercados de trabajo, cambio en los contextos del empleo, aceleramiento también de las demandas de las familias que encuentran otra oportunidad. En el primer conversatorio de este evento, moderado por Alejandro Miranda, presidente de RIACES, el grupo de panelistas compartió y destacó las experiencias de la inclusión educativa en la educación virtual latinoamericana. En esta charla participaron Jaime Leal Afanador, rector de la UNAD en Colombia, Lilian Kravtsov, rectora de UNAD México, Santiago Acosta de la UTPL de Ecuador, Roberto Escalante, secretario general de UDUAL, y Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior de Ecuador. Tiene que ver con el acceso. Nosotros desde el 2020 hemos el acceso a la educación superior y entendemos también la importancia de la inclusión, no solo para el ingreso, también para la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes. Esta primera experiencia tiene que ver con la equidad en el ingreso. Y para ello, desde el 2020, les contaba yo, se implementó un algoritmo de equidad, un algoritmo que garantiza no solo que nuestros estudiantes cuenten con habilidades necesarias para el estudio a distancia y conocimientos, para el estudio de educación superior y habilidades también en el uso y el manejo para la educación a distancia, sino también privilegia algunos grupos de estudiantes, grupos que históricamente han sido desfavorecidos. Resultado de esta estrategia, puedo comentarles que incrementamos estudiantes de entidades que tienen menor acceso a educación superior, tenemos un mayor número de mujeres estudiando carreras técnicas y también un mayor número de estudiantes que viven en área rural, porque yo les comentaba al principio un poco por el fenómeno de la conectividad, también porque nuestro México es un México profundamente centralizado. Basta con leer a Buenfil para entender cómo México tiene una profunda tradición de centralismo, pero que la mayoría de nuestros estudiantes estaban en áreas urbanas y con esta estrategia hemos logrado aumentar el número de estudiantes que viven en áreas rurales. Sin duda, los escenarios virtuales, la innovación digital y las nuevas plataformas tecnológicas están marcando un nuevo derrotero en la educación superior en general y en la educación a distancia en particular. Esto nos enfrenta a hablar de un desafío que, dadas las condiciones de desigualdad y de asimetría que existe en nuestro continente, podría pensarse como una utopía. Menos mal que seguramente todos coincidiremos en el papel transformativo y desarrollador de agencia de la educación que tiene la capacidad de transformar realidades. En el contexto de la pandemia, quisiera señalar que en el Ecuador, así como en casi todos los países de América Latina, se propició un fenómeno, y este es que se migró de la oferta de educación presencial a una oferta de educación en la modalidad híbrida, la llamamos nosotros, y desde el Consejo de Educación Superior se adoptó y se formuló una norma transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción ocasionado por la COVID-19. Sin querer hacer de esto una exposición meramente pegada a la norma, quisiera señalar que en este instrumento normativo se posibilitó que todas las instituciones de educación superior pudieran ofrecer sus programas de estudio en modalidad híbrida. ¿Con qué fin? Con el fin de procurar que los estudiantes no detengan sus carreras, sus
trayectos formativos en razón de la pandemia. Esta migración de lo presencial a la modalidad híbrida se dio sobre todo posibilitando dos elementos en los que coincido con lo que ha mencionado la doctora Capsop hace un momento. Se partió de un reconocimiento de que sobre todo en las zonas rurales y suburbanas los estudiantes tenían escasa posibilidad de conectividad. Esto dificultaba enormemente que los jóvenes pudieran continuar el cursaje de sus estudios. Por lo tanto, se posibilitó que desde el Consejo de Educación Superior se habló con las instituciones educativas y se adoptó en la modalidad híbrida la posibilidad de que se diseñaran guías de estudio. Voy a permitirme decirlo, a la usanza de la educación tradicionalmente llamada educación a distancia. Esto posibilitó que los estudiantes pudieran consultar sus programas de estudio y cursar sus procesos formativos de manera asincrónica. Esto nos enfrentó a la necesidad de flexibilizar la oferta y la calendarización. Como resultado de esto, se adoptó la medida de que excepcionalmente los estudiantes pudieran someterse a un examen de homologación de conocimientos al finalizar cada periodo académico, con la finalidad de evitar la deserción de estudios y sobre todo, como he dicho hace un momento, posibilitar que los estudiantes continúen su formación. La virtualidad rigurosa necesita escenarios de planificación que empiezan desde las rutas del diseño curricular, que empiezan desde las rutas de la cualificación en nuevas competencias de los docentes, que empiezan desde la motivación que tiene que resultar intrínseca del estudiante para abordar su ruta formativa con pasión, con motivación y con amor, sobre todo por el conocimiento. En esas competencias, los docentes necesitan cambiar su chip de ser eminentemente transmisores de conocimiento para crear condiciones de alta capacidad para interpretar las múltiples inteligencias que interactúan con ellos desde sus estudiantes. Por supuesto, lo primero que tendría que decir un docente para entrar en el mundo del aprender a aprender es que también es necesario su autoaprendizaje. Suponiendo, sin conceder que se cumplan una serie de condiciones, que haya conectividad, que haya equipo, que haya gente que sepa manejar la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los lugares, porque la gran virtud, la gran potencia que tiene los métodos digitales, las tecnologías que tenemos es que no tienen, el alcance es infinito territorialmente, en fin, para llegar a muchas personas. Digo, suponiendo que todo eso se cumple, entramos realmente en la discusión interesante, ¿no? ¿Cómo cumplir la responsabilidad social de la universidad? ¿Qué mensaje le damos a los estudiantes, ellos y ellas, ¿no? De qué es lo que necesitan. Y esa significa una multiplicidad de mensajes que tienen que tomar en cuenta esa relación dialógica que tiene que tener la universidad con la cultura, con la historia, con lo que se vive en cada una de las comunidades. Entonces yo diría, mi querido Alejandro, que el asunto es un poquito más complicado que simplemente, como decía el rector Afanador, tener computadoras, tener internet y tener una serie de cosas. Es ponerle mucha cabeza, ¿no? Mucha cabeza acerca de lo que tenemos que decirles y que tiene que ser muy, muy diferente, incluso al interior de cada país. En la UTPL hemos discutido mucho si ponemos examen de acceso. Tenemos un examen de ingreso, que no es de acceso. Es un examen que diagnostica las capacidades con las que entra el estudiante
y en función de ese diagnóstico se le ofrecen cursos de nivelación. Yo me he opuesto siempre a los exámenes de acceso, ya cuando era vicerrector académico, para educación a distancia. Eliminemos esa barrera, démosle a todas las personas la posibilidad de poder llegar a la educación superior. Luego resulta que no seguirán, unos porque piensan que eso es muy fácil y se dan cuenta de que hay que estudiar mucho y abandonan. Otros porque al final pensaban que podían conciliar trabajo, familia y estudios y ven que no lo pueden hacer. Y otros por otras razones. En la UTPL hemos preferido salir castigados cuando nos evalúan institucionalmente y por carreras en, por ejemplo, el indicador de tasa de retención inicial y final y tasa de graduación, para no sacrificar la posibilidad de que los estudiantes accedan. Creemos que es parte de nuestra responsabilidad social. Los panelistas coincidieron en los retos en materia de cobertura en educación, permanencia, accesibilidad, fortalecimiento de la calidad, flexibilidad con rutas de conexión, democratización y descentralización, para que la educación llegue con más eficacia a la ruralidad. Efectivamente, una educación abierta y a distancia permite flexibilidad en tiempo y espacio para el estudio, en ritmo. Hablamos también ya de la flexibilidad curricular, la flexibilidad tecnológica, la flexibilidad en las normas académicas, y solo ofreciendo esta flexibilidad podremos atender la diversidad de necesidades de nuestros estudiantes, de sus comunidades, y me sumo totalmente a esta reflexión. Creo que es la flexibilidad lo que le da un valor muy agregado a la educación abierta y a distancia. Muchísimas gracias. Nos encontramos frente a una excepcional oportunidad, porque confluyen muchas cosas. Lo primero, que las nuevas pedagogías, las tecnologías disruptivas, el desarrollo de nuevas didácticas, los espacios de autonomía universitaria, que más que pedirla hay que ejercerla, pueden configurar modelos de gestión educativa muy efectivos. Entendiendo la diversidad de todo tipo de contextos locales, nacionales, regionales y globales. Que las rutas de conexión con la realidad formulan con otros miembros de otras institucionalidades, no solamente educativas, sino productivas, sociales, en territorio, el desarrollo de centros de pensamiento que valoren ese territorio, que sepan leer sus oportunidades y sus problemas, como lo viene haciendo la UNAD a través de Observatorio Intersistémico Regional y programas valorados con las poblaciones, como Campo UNAD, un programa orientado hacia el campesinado colombiano para mejorar su productividad, donde la investigación que hacen las diferentes escuelas de ingeniería, hacen telesalud en las ciencias de la salud, telejusticia en las ciencias jurídicas y políticas. Podemos llevar otro tipo de reconocimiento sobre el valor de una educación que efectivamente está anclada, está unida como un cordón umbilical a las realidades para transformarlas para bien. Si la investigación deja de ser simplemente la ruta de un curso más
donde se enseña el método científico. Y como lo dijo un colombiano que hoy quiero traer a la memoria, Orlando Fals Borda, la investigación sirve cuando se acciona desde una metodología como la investigación-acción participativa, donde las comunidades se sienten abrigadas y acompañadas con su propio saber incorporado para seguir afianzando su cultura, su idiosincrasia y el amor por lo que ellos sienten como propio. Allí hay una verdadera universidad que trabaja por la inclusión. En el conversatorio, estas buenas prácticas en procesos integradores de autoevaluación y acreditación, moderado por Edgar Guillermo Rodríguez, vicerrector de la UNAD, los panelistas destacaron la importancia de la autoevaluación permanente en la academia, proceso indispensable para la acreditación, que permite detectar debilidades para corregir y fortalezas para reforzar. Nosotros habíamos desarrollado varios estudios que permitían y determinaban que las condiciones de la ley y las normas y reglamentos en América Latina no permitían el desarrollo de la educación a distancia o de la educación en línea. Y por lo tanto, lejos de la imposición de una regla, de una condición en un país, permitía una coerción para el desarrollo de la educación a distancia. Por lo tanto, los procesos internos en las propias instituciones tenían que ir rompiendo esas barreras e inclusive contra el propio Estado. Y bajo la pandemia y con este contexto nuevo, a través de uno de los estudios que también realizamos con el CACES de Ecuador, CNA de Colombia, ANEAES de Centroamérica, el CCA, bajo un entorno latinoamericano, queríamos conocer qué estaba pasando con esos procesos de autoevaluación y evaluación externa. ¿Cuál era la razón en un momento determinado post-pandemia que a través de la disrupción en un momento determinado tuvimos todas las universidades de modalidad presencial que acercarnos a la modalidad a distancia, que fue el soporte del sistema educativo a nivel mundial? Bajo este contexto, tenemos que los procesos de autoevaluación han sido una fortaleza propiamente para aquellas instituciones que iniciaron antes de la pandemia y en este momento están en un desarrollo mayor a las que tuvieron que improvisar en un contexto diferente al de la educación a distancia. Parto de un convencimiento, y el convencimiento quizás nos viene bien a todos escucharlo, aunque ya lo conozcamos. Si la educación presencial puede tener calidad, ¿quién duda que puede tener calidad? La educación a distancia digital igualmente pueda tenerla. Ese es un convencimiento básico que tenemos que aceptar y que tenemos de alguna manera que transmitir, que mostrar, que demostrar. Y esto lo digo pues basado en indicadores de rendimiento. El éxito, fracaso, claro, si hablamos de buenas instituciones presenciales que tienen calidad, hablamos de buenas instituciones a distancia que tienen calidad, fijémonos en esos indicadores de rendimiento. Éxito, fracaso, impacto de los egresados en la sociedad y también apoyémonos en la literatura científica que ratifica la calidad de los procesos educativos a distancia. Sería largo contar los últimos informes, todo lo que va surgiendo en cuanto a la contrastación de la calidad de los procesos educativos a distancia, siempre, lógicamente, que estén bien diseñados, etc. Es cierto que la acreditación de instituciones y programas es necesaria y fundamental. Parto de ese supuesto para evitar quizás malos entendidos con alguna afirmación que yo pudiera hacer a lo largo de esta noche. Y obviamente para acreditar se hace imprescindible evaluar. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque bien sabemos que todo lo que no se evalúa tiende a devaluarse. Y ello porque no se detectan las debilidades, las fortalezas de aquello que deberíamos evaluar. Y en contraposición, todo lo que se evalúa tiende a la mejora. Esto está más que demostrado, porque se detectan esas fortalezas que hay que reforzar y se detectan las debilidades que hay que aminorar, que hay que reducir o hay que anular. Pero, y aquí está el pero de un poco, esta propuesta un poco crítica, la pregunta que yo me hago es, ¿se garantiza la calidad institucional
la calidad de los programas educativos, en este caso a distancia, solo con la evaluación? Evaluación. Mi amigo Francisco Cervantes, que está en esta mesa, se sonreirá si le hablo que estamos volviendo probablemente a rizar el rizo una y otra vez, hablando, venga, vamos a la calidad, vamos a la evaluación. Yo pregunto, ¿primamos quizá en exceso la relevancia de la evaluación? Fíjense que en otros momentos anteriores solo hablábamos de evaluación para evaluar a los estudiantes. Ahora hablamos de evaluación para evaluar el sistema, etcétera, ¿no? No estamos un poco en la ley del péndulo. Ahora parece ser que evaluación... La evaluación en todo caso, mis queridos amigos, nos va a decir que tal indicador, que tal criterio se supera o no se supera. Pero no suele decirnos, el experto en evaluación no tiene por qué ser experto también en diseño, en métodos, en recursos. Yo creo que en definitiva se haría preciso detectar cuáles serán los aprendizajes valiosos en estos estudios. Yo diría que fuésemos capaces de entender, de descubrir cuáles variables son las más determinantes para esos logros, que entendiésemos, que descubriésemos cómo activar, cómo manipular adecuadamente esas variables, que acudiésemos, mis queridos amigos, no siempre lo hacemos, a la literatura pedagógica, al experto, a la autoridad científica para orientar esa acción que después tenemos que evaluar. De esta manera se habrán detectado las variables, se habrán detectado los procesos que habrán de someterse a evaluación, autoevaluación, y que serán válidas para la acreditación. En el conversatorio que se tituló Inclusión en la educación a distancia y en línea, desarrollado en el segundo seminario sobre la calidad de la educación a distancia y virtual, educadores de la región destacaron importantes experiencias de la educación virtual en Latinoamérica y el Caribe. La columna vertebral de la educación virtual es sin duda el manejo de datos y de la información, que permite a las universidades ser más competitivas e innovadoras. Y hay cambios tan radicales que se vuelven parte de la vida diaria. Pregunta rápida. Hace 20 años a uno de nosotros se nos quedaba la billetera y pensábamos de pronto devolvernos a la casa por ella o no. Ahora a uno de nosotros se nos queda un celular y nos devolvemos, porque todo nuestro diario vivir lo tenemos desarrollado ahí. Lo mismo pasa con esto. La capacidad de la tecnología de entender las formas y los modelos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cómo se conectan, cómo funcionan entre ellos. El segundo seminario sobre calidad de la educación a distancia y virtual contó también con la exposición de 6 importantes panelistas de Google Hispanoamérica y Google for Education, entre otros, quienes hablaron de innovación y transformación digital para la inclusión educativa y la forma en que la tecnología, desde la analítica de datos, se emplea para fortalecer los escenarios de decisión en la educación superior. Con la participación de más de 40 panelistas de Iberoamérica y el Caribe, se dio cierre con gran éxito al segundo seminario sobre calidad de la educación a distancia y virtual, en donde se compartieron experiencias y aprendizajes que serán enriquecidos en la Conferencia Mundial de Educación, UNESCO 2022.